Amén. Entonces empezamos en el 19:8, ¿vale? Capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesos, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Un segundito, estoy. El primer paso para desatar el poder de la palabra es proclamarla. Y eso fue lo que Pablo hizo. El apóstol había establecido relaciones cordiales con los judíos efesios en su anterior visita corta. El contenido de su predicación era de confrontación sin concesiones. Él no ocultaba nada por temor al rechazo o a la hostilidad. Predicar acerca del reino de Dios abarca más que el reino escatológico de 1000 años de Cristo en la tierra. Enseñar acerca del reino de Dios es mostrar las cosas relacionadas con Cristo y la salvación y la justicia. El enseñar cómo ingresar en las esferas de salvación y vivir en comunión con Dios. Aunque Pablo pudo ministrar en la sinagoga por un tiempo excepcionalmente largo, al final sucedió lo inevitable. Endureciéndose algunos de los judíos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. La manifestación externa de esta desobediencia endurecida interna se expresó no solo con una negativa a arrepentirse y creer, sino también porque maldijeron el camino. Camino era como se llamaba, digamos, el grupo de los seguidores de Cristo. Él era el camino, la verdad y la vida, pues le habían puesto la secta del camino, ¿verdad? La muy eficaz estrategia de Pablo para evangelizar era enseñar la palabra, hacer discípulos y permitirles extender el evangelio. Reproducir espiritualmente cristianos debe estar en el corazón de todo método eficaz de evangelización. Así, el reino de las tinieblas fue eficazmente asaltado por la proclamación del evangelio. Para proporcionar pruebas irrefutables de que el mensaje era verdadero, hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Tal milagrosa confirmación era una norma característica de la predicación apostólica. A falta de un Nuevo Testamento escrito por el cual medir la enseñanza de alguien, Dios usó señales y prodigios para autentificar su mensaje.
inmersos en la superstición y sin entender que Pablo era simplemente el canal humano para el poder de Dios, los efesios hicieron algunas cosas asombrosas. Los paños o sudaderas para el cabello y los delantales que Pablo usaba durante su labor en la fabricación de tiendas se las llevaban a los enfermos. La idea de que el poder sanador podía transmitirse de manera tan mágica era algo extendido en el mundo antiguo. El hecho de que las enfermedades se fueran de ellos y los espíritus malos salieran a través de ellos, esos medios, no hace recomendable tal método, como algunos aspirantes a curanderos hacían creer a la gente. En cambio, esto debe verse nada más que como la adaptación de Dios a la mentalidad de aquellas personas. Y probó más adelante que Pablo provenía de Dios y que por ende hablaba en nombre de él. Los milagros que Dios realizó por medio de Pablo fueron fundamentales para convencer a los efesios de que él venía de parte de Dios. Impresionados con el apóstol como mensajero de Dios, sus corazones estaban preparados para oír su mensaje de salvación. Al ver lo poderoso del nombre de Jesús, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, decidieron añadir esto a su repertorio de encantos mágicos, igual que ocurrió con Simón el mago, ¿verdad? Los exorcistas creyeron que el poder del espíritu que actuaba en los apóstoles no era más que su propia falsedad o actividad demoníaca y que se podía manipular para sus propios fines. En consecuencia, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El nombre de Jesús no es un encanto mágico. Pasa para ser usado por quien quiera usarlo. Según estos exorcistas, aprendieron pronto a las malas. Se dirigieron al demonio con el hechizo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sin embargo, a diferencia de Pablo, ellos no conocían a la persona que nombraban ni se les había delegado el poder de Dios. Satanás pudo haber querido que estos hijos de Esceva tuvieran éxito para que el gobierno de las tinieblas pudiera competir con Dios, como hiciera con Moisés los magos del faraón. Pero el intento de ofrecer competencia a la palabra fue frustrado. En realidad, esto resultó totalmente contraproducente y solo trajo mayor convicción entre los efesios en cuanto al poder del nombre de Jesús y de la verdad que predicaba Pablo. El destino de los aspirantes a exorcistas pronto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Como resultado, tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. La tremenda realidad del nombre de Jesús, que abarca todo lo que es cierto respecto a él, fue evidente para todos. Reconocieron que Jesús no era alguien con quien jugar, sino alguien ante quien inclinarse en fe. Conmocionados por lo que había ocurrido y reconociendo la inutilidad de la magia pagana, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El breve resumen de la declaración de Lucas, un pasaje, une el pasaje y relata la posición dominante que la palabra de Dios logró en Efesio. Todas las fuerzas satánicas del ocultismo y la magia que se formaron contra la palabra no la pudieron vencer. La valiente predicación del Evangelio, los milagros que confirmaron la derrota de los exorcistas, el temor resultante y el respeto por el nombre de Jesús, además del repudio público de las artes mágicas, demostraron la fuerza inevitable de la palabra de Dios. Por dos medios, Satanás manipula a los seres humanos caídos. Primero, les influye las mentes. Pablo escribió a los Corintios: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente.
faltándoles la iluminación del Espíritu Santo, hombres y mujeres sin regenerar caen en las garras de Satanás, quien ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz, el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos librando una guerra contra ideas, filosofías y pensamientos orgullosos en un esfuerzo por derribar ideologías humanas y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Eso únicamente se puede lograr con la verdad de la palabra, de la Biblia. Segundo, Satanás ejerce una influencia siniestra sobre la voluntad humana caída, aunque no puede obligarla a actuar, pero lo hace por medio de la tentación, tanto externa a través del perverso sistema mundial, como interna a través de la naturaleza humana pecadora. Jesús expresó a los fariseos el terrible efecto de esas influencias cuando les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sin embargo, Satanás no tiene por completo las cosas a su manera. No tiene por completo las cosas a su manera. En este mundo caído, rebelde y perverso, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Su muerte en la cruz aseguró la derrota definitiva de Satanás. Bueno, curioso evento, ¿verdad?, que se produce con estos pobrecillos que van y quieren, ¿verdad?, a través del poder de Jesús que predica Pablo. Y curioso, pero es algo que está sucediendo constantemente. Yo veo muchas iglesias y veo muchos ministerios enfocados en liberación que están como entretenidos, ¿verdad? O sea, veo como que parece que tienen resultados, pero si uno observa profundamente el resultado, te das cuenta de que ese resultado no es un resultado positivo para el reino. Porque ¿de qué sirve si una persona que está esclavizada, tú le echas un espíritu, parece como que se ha esclavizado, o parece como que, pero sigue esclavizada bajo la mente y bajo Satanás de otra forma distinta, ¿no? Porque en realidad no hace falta estar endemoniado, ¿verdad? Como el endemoniado ganadero para poder estar endemoniado. Ya todos los que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Y que no son libres a través de Jesucristo, no los ha comprado Jesucristo, pues no todos, ¿verdad? Tienen pinta de tener demonios. Sí, algunos que se han metido, ¿no? Que han abierto puertas y se han metido muy profundamente en las tinieblas, ¿no? Entran, yo veo que hay personas que tienen, ¿verdad?, muchos demonios dentro y que, bueno, les dan poder y ellos por un tiempo están muy a gusto con ese poder, pero luego ese poder se les viene en contra, ¿no? Había un hombre que era capaz de invocar demonios para hacer llover, un brujo de estos, ¿no? Y él se divertía mucho produciendo grandes tormentas cuando llegaban los evangélicos a evangelizar al barrio donde él vivía, y decía sí. Entonces cuando ellos estaban ya con todos los equipos puestos y tal, él lo hacía con bebidas y tal, hacía que cayera ahí unos relámpagos y él se lo pasaba a pipa, ¿no? Ahí viendo correr y desmontar y cómo se desbarateaba, ¿no?, toda la palabra de Dios a través del poder que le estaba dando claramente Satanás para eso, ¿no? Pero él pensaba y dice, jo, macho, porque él dice que tenía un coche muy viejo y que cada dos por tres se le estaba quedando, le dejaba tirado el coche viejo, ¿no? Pero sin embargo se fijaba que los evangélicos tenían coches buenos y que no les dejaba tirado, ¿no? Y decía, mi jefe me paga fatal. Sí me da poder para que esté ahí en contra de estos, pero me paga fatal, ¿no? Y eso le hizo venir a ver cómo pagaba el jefe de los cristianos, y se dio cuenta de que estaba totalmente atrapado por Satanás, ¿verdad? Y metido en una esclavitud. Claro, creía que tenía poder, pero ese poder
¿Pagarías tú por tener ese poder con tu vida para eternamente irte con los demonios ahí al lago de fuego? Pues la verdad es que claramente son personas que están engañadas, ¿verdad? Entonces digo, me da la impresión de que muchos de esos ministerios que parece que tienen éxito, porque claro, siguen porque tienen éxito, ¿no? Hay una persona que tiene un demonio y de repente empiezan ahí a reprender, no me dejes, te reprendo, te echo fuera y tal. Y empieza a echar babas y empieza a hacer cosas y de repente ella, ay, ay, qué bien, y que tienen enfermedades y dejan de tener enfermedades, ¿no? Y claro, parece que tienen éxito, ¿verdad? Pero yo digo, no será un truco. No, no digo no será, yo sé que es un truco, claro, porque la palabra no habla nada de esto. Eso es todo un entretenimiento de Satanás para que esas personas que creen, ¿verdad? Que tienen la capacidad y que van en el nombre de Jesús, no vayan a encontrar la verdadera realidad. Y la verdadera realidad es que Cristo venció a Satanás. ¿Qué puede hacerte? Tú estás en el reino de los cielos, tú ya eres hijo de Dios, tú ya has aceptado a Jesucristo como Señor, tú ya no tienes ningún poder sobre ti. ¿Que puede traerte molestias? Sí, sí te puede traer molestias, pero esas molestias son permitidas por Dios y son para bien. No me preguntes, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues eso es lo que dice la palabra y la palabra no puede negarse. Y si tú en un momento dado, como ayer decía uno que los libros de Pablo no valían y tal, quieres quitar versículos de la Biblia, entonces andas con un problema porque entonces no vas a tener la seguridad de la palabra. Y la palabra está diciendo que ni sombra de maldad puede salir de Dios. Y si Él está permitiendo eso es porque realmente es beneficioso para nosotros. No castiga a Dios. Él no castiga. Sí disciplina. Dicen Hebreos que disciplina a los hijos, a los que ama disciplina, porque la disciplina es algo necesario para el hijo, para que se dé cuenta de que va por mal camino y que se va a hacer daño a él y va a hacer daño a los que está alrededor suyo. Entonces la disciplina tiene que ver, molesta al principio, pero luego una vez cuando se ve el fruto de esa disciplina dice que es de honra y de gloria para Dios. Entonces sí disciplina, pero castigar no castiga. Olvídate, eso es otra mentira de Satanás puesta en la religión, ¿verdad? Para mostrar a un Dios tirano, a un Dios ahí violento, a un Dios que ahora te castigo. No tiene por qué castigar. Él ya castigó a su Hijo. Ya castigó a Jesucristo. Para que tú estés libre de todo ese castigo que tiene que ver con el pecado. Sí, hay disciplina. Y en parte hay veces que Dios nos tiene que disciplinar. Si tienes hijos, entiende lo que estoy hablando. Él nos trata mejor porque dice que ¿qué padre da a un hijo una piedra en vez de un pescado? ¿No? Y si vosotros siendo padres hacéis buenas cosas para vuestros hijos, imagínate Dios, que es perfecto. Entonces, no es comparable lo que tú amas a tus hijos y lo que haces por tus hijos, porque Dios aún ama más y es aún más perfecto que nosotros en ese sentido. Pero bueno, en relación, ¿verdad? Si tienes hijos y realmente estás consciente y no eres un loco, ¿verdad? Y estás pillado con las drogas o algo, porque hay gente que tiene hijos y los trata mal. Hay padres que abusan de sus hijos. ¿Por qué? Porque están esclavizados y Satanás utiliza al padre para abusar de los hijos, para que esos hijos tengan una señal y una amargura y un estado. Es una forma, digamos, de atrapar, ¿verdad? De colocar fortalezas para que la gente luego no se acerque a Dios. Qué cuán difícil, y esto nos lo ha dicho nuestro amigo Álvaro, ¿verdad? Que está difícil es para una persona que el padre no ha sido ausente o no ha estado o no se ha comportado, ¿verdad? Como un padre. Qué cuán difícil es luego cuando te hablan que Dios es padre. Es como que eso lo hace Satanás. ¿Para qué? Para evitar que tú realmente entiendas. Y lo hace de pequeñito, porque de pequeñito es mucho más fácil, ¿verdad? Marcar ahí, poner ahí
Por eso tanta énfasis en la infancia. Por eso tanto énfasis tiene ahora Satanás de permitir la pedofilia y de permitir todo esto. Todo porque sabe perfectamente que ahí está colocando cerrojos y está colocando estructuras. Pero ante eso está Dios. Y muchas veces, digo, muchas veces, lo que Satanás cree que está colocando para impedir que venga Dios son circunstancias que las personas hacen para morir a su propio yo y acercarse a Dios, porque ya no pueden seguir con su dolor, ya no pueden seguir con su frustración y necesitan a Dios. Entonces, porque Dios no vino a los sanos, acordaros, Él vino, ¿verdad?, a los quebrantados. ¿Qué es un quebrantado? Sin una persona que está tan dolorida que ya no puede caminar por su propia, está inestable, está que no conoce, que no entiende, que no confía, y ha intentado y no tiene a nadie, porque no confía en nadie. A esos vino Jesús, a esos viene. A los sanos no, porque los sanos no quieren médico. Yo cuando leí esa palabra dije, pero si no estamos ningunos sanos, ya, pero hay muchos que se creen sanos. Entonces, si te crees sano, ¿para qué vas a ir al médico? Si te crees hábil, si te crees astuto, si te crees inteligente, si te crees, ¿para qué necesitas ayuda? Eso es un corazón endurecido, ¿verdad? Que no escucha a otros. ¿Por qué? Porque yo ya lo sé hacer, ya lo entiendo, ya lo conozco, yo qué. Entonces sí, Satanás también utiliza a los padres para pisotear el corazón de los hijos y cuando están en la adolescencia hacer que se disparen y hagan disparates al máximo. Los hace expertos, mentirosos, engañadores, para poderse meter en todos los líos. Creen que por su fortaleza y por su corazón endurecido van a poder salir de todos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo se metió con prostitutas, pensaba que él iba a poder salir. Yo tengo dinero suficiente, ahora ya me he ido de mi padre porque salió cuando ya no tenía ni un duro y le rechazaron ellas, porque él no rechazó a las prostitutas, ¿no? Las rechazaron ellas cuando ya no tenía dinero y ya no podía. Ahora ya, ay, pobrecito, no tiene dinero. Bueno, te queremos sin dinero. No, no. Las prostitutas son profesionales de sacarte el dinero y utilizan el arte del amar, el amor, ¿no?, y el sexo. Entonces, ese es el problema, que creemos y los jóvenes, dice, en Proverbios hay un proverbio que dice, ay, qué peligro la juventud, ¿verdad? Qué peligro la juventud porque creen que todo lo pueden. Y esa es la adolescencia, un corazón pisoteado. Cuando seas mayor harás lo que te da la gana y cuando empiezan a creer que ya son mayores, pues hacen lo que les da la gana. No, amigo. Eso es otro error que tenemos que cometer, que tenemos que dejar de hacer. Lo hicieron con nosotros, no lo vayamos a hacer ahora con nuestros hijos. Tú tienes que decir a tu hijo, mira, tú vas a hacer lo que yo te diga hasta que crezcas. Y una vez que crezcas y salgas de mi casa, mi función es que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. Que tengas la guía de Dios. Que entiendas que tú solo no vas a poder hacer nada. Que por tu propia cuenta lo único que vas a hacer es meterte en líos. Y que cuanto más tardes en encontrar a Jesús y la guía de Jesús, más lío te vas a meter y más dolor vas a llevar a tu vida. Vas a juntarte, vas a tener hijos, vas a separarte, vas a hacer de sufrir a tus hijos, vas a sufrir tú, vas a... vamos, ya, no creas que puedes controlar tu vida. Entonces Satanás nos engaña, ¿verdad? Y aquí Satanás estaba controlando y queriendo dirigir todo, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida. Aunque estés hecho un lío, aunque creas que estás metida hasta aquí de barro, Dios tiene el control de tu vida. Y eso es lo que vengo a decirte hoy. Que no importa cómo estás, dónde estás, lo que estés pensando, lo que hayas creído, lo que hayas vivido, no importa. Dios tiene el control de tu vida. No lo tiene Satanás. Y si todavía no has aceptado a Jesucristo, y si todavía no es Jesucristo el Señor, si todavía no entiendes
que la mente de Cristo, la palabra, es la que tiene que dirigir tu vida, no te preocupes. Que Dios está permitiendo a Satanás que te la ponga difícil. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que necesitas a Dios. Que tú por tu propia cuenta no puedes hacer absolutamente nada. Estaba hoy leyendo, hoy nos toca esta semana en el taller de Juan, que lo hacemos los domingos por la noche. Ya estamos terminando. Si queréis apuntaros, este domingo ya vamos a dar las normas y vamos a empezar a trabajar a la siguiente semana. Es decir, esta semana no, la siguiente ya empezamos a trabajar con el libro de Apocalipsis. Y bueno, si quieres apuntarte, sé que es muy llamativo y está muy bien. Y bueno, te va a venir muy bien porque realmente el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Aparte de revelarte lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a venir, el fin del tiempo para este mundo y el principio para otro, te revela Jesucristo. Te revela Jesucristo. Entonces, bueno, hasta ahora estamos intentando conocer a Jesucristo. Sabemos que Él estuvo en la tierra, ¿verdad? Sabemos que Él fue hombre, se despojó de su deidad, que murió como hombre y que eso lo hizo, ¿verdad?, para pagar por nuestros pecados y que le salió todo bien, que resucitó y que eso fue glorificado y que está en la diestra de Dios Padre y que desde ahí nos ha mandado al Espíritu Santo que nos está guiando como iglesia, ¿verdad?, todos en un mismo cuerpo, hasta que Él regrese. Pues ese libro tiene que ver con ese regreso y tiene que ver con esa gloria que ahora Jesús tiene al lado del Padre. Y esa gloria que se manifiesta también en tu vida como creyente y que tienes que conocer. No es un libro difícil, no es un libro que no tenga significado, es un libro que tiene un significado. ¿Por qué Dios iba a construir un libro que no tiene significado, que no puedes? No, no, no. Igual que el principio, ¿verdad?, de la creación lo entendemos y hemos entendido y hemos sacado mucho para poder seguir adelante, ¿verdad? El libro de Apocalipsis también es muy entendible. Pero tenemos que trabajar con él poquito a poco y eso es lo que vamos a hacer en los talleres por Zoom. Si quieres apuntarte, tienes que, si no te sigo, mandar un mensaje, tienes que utiliza el vídeo que tenemos en el canal como presentación para decir yo quiero apuntarme y ahí te mandamos los horarios y cómo lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces digo que estaba leyendo lo que nos toca, el último capítulo de Juan, ¿no? Y ahí, en el último capítulo de Juan, aparecen los apóstoles, ¿verdad? Y estaban ahí, el Pedro, y se van a pescar, porque ya se ha ido Jesús, ay, ¿ahora qué hago? Y aparece Jesús, ¿verdad? Y tienen la pesca milagrosa, ¿verdad? Que es lo mismo, se encontró Pedro con la pesca milagrosa Jesús y se reencuentra otra vez con Jesús con la pesca milagrosa, ¿verdad? Y, y es muy curioso porque nos muestra, ¿verdad?, que queremos en nuestro afán, ¿verdad?, en nuestras dudas, en nuestro desconocimiento con Dios, queremos ser nosotros los proveedores de nuestra vida. Cuando realmente, si ya has pasado a ser siervo de Jesucristo, ahora le corresponde a Jesucristo. Aunque no le veas, porque claro, los apóstoles, ya se ha ido, ya no está. Bueno, sí, apareció y tal, y nos ha encomendado que espere y tal, pero ya estamos aquí solitos, ¿no? Todavía no tenían el Espíritu Santo. Ay, vamos, tenemos que pescar, tenemos que proveernos el desayuno. ¿Y qué pescaron? Nada. Eso somos nosotros haciendo las cosas con nuestra fuerza. ¿Qué conseguimos? Nada. Y no conseguimos nada no porque no seamos hábiles, sino porque yo creo que ni Dios y Satanás tampoco quiere que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta. Porque ¿de qué sirve? Si lo hago yo y sirve. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Verdad? A veces somos cristianos light, que en parte estamos muy confiados con Dios y le pedimos a Dios guía, pero por otro lado, hacemos las cosas nosotros con nuestras fuerzas y creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas. Cuidado, porque puede ser
una estrategia de Satanás para tenerte entretenido. Tú tienes que tener la seguridad absoluta de que tu proveedor, si eres, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, si eres realmente un renacido, si eres realmente justo, limpio, sin pecado, ¿verdad? A través de que Jesucristo en la cruz, perteneces a Cristo. Tú no tienes que buscarte tú las castañas, te las va a encontrar Él. Eso no quiere decir que tú dejes de trabajar y que eso, porque sí, eso es también una artimaña que puede traer la mente. No, Dios te va a utilizar en todos los sitios donde tú estás y a lo mejor Él con tu negocio, con tu trabajo, te va a utilizar. Porque si Él no quiere que estés donde estás, Él va a cerrar puertas, como se las cerró a Pedro y a esos 7 más que estaban con Él. No pescaron nada. Y después dice, mira, echad las redes a la derecha. 153 peces. Para los que vienen el domingo, os diré por qué. Son 153. Y no lo busquéis por internet porque esto es mentira, lo veis. No, no, es una broma. Habrá gente que sepa. O habrá gente que haya entendido por qué es 150. 153 o 157, no sé más. Ciento y pico. Juan lo sabía porque estaba allí y lo escribió. Entonces, no, ay, tantos peces, sí, pero yo no lo he hecho para que tú seas rico y que con esto ahora lo vendas y puedas vivir. Te lo estoy mostrando para que Pedro sepas que tú ya no eres pescador de peces. Tú ya no eres pescador, tú ya perteneces al reino. Tú ahora eres pescador de hombres. Sígueme. No hace falta, a Juan no hacía falta que se lo dijera, sígueme, ya lo seguía. Y Pedro mira para atrás y dice, ¿y este por qué no sigue? ¿Y qué? Si a mí me place, ¿no? Tú sígueme y déjate de estar mirando a los demás, Pedro. Tú sígueme a mí, porque yo soy tu proveedor, yo soy todo lo tuyo. Entonces, lo mismo que le dijo a Pedro, os lo está diciendo a cada uno de vosotros, ¿verdad? Y sí, Satanás tiene esa capacidad de traernos el temor, de traernos en la mente, ¿verdad? Bendiciones, Eduardo. Traernos en la mente ese temor para desviarnos, para tener que nosotros hacer las cosas con nuestras fuerzas. Mira, si Dios existe, si has creído que Dios existe, si has creído que Él ha muerto, te ha limpiado, te ha justificado, si tienes que creer que Él es tu proveedor y que nada te faltará. Nada te faltará. Y que tu función es servirle. Ahí donde estés, con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela, en donde estés, en el paro, debajo del puente, donde quieras que estés, Él te va a proveer y va a hacer que tú seas la herramienta, ¿verdad? Útil para que en el reino de los cielos, ¿verdad? Él nos provee los talentos, nos provee de la provisión para que esa provisión se genere beneficios para el reino. Entonces no vas a hacer nada con tus fuerzas ni con tu habilidad, lo va a hacer Él. Él lo que quiere es que tú confíes, confía en Él. Y que no seas, ¿verdad? Como estos magos que dijeron, wow, en el nombre de Jesús tienen poder y se pusieron ahí a ejercer y a. No, no, no es en el nombre de Jesús. No es una palabra. No es algo que, no es un talismán. Eso está muy, muy encarraizado a los humanos, ¿verdad? Cuando pierdes algo hay una frase de, o sea, San Donato, San Donato, los teatro, hasta que no aparezca no te los desato, ¿no? Y parece como que le estás atando a un santo ahí las partes y por eso él te ayuda a encontrarlo, ¿verdad? Y oyes, qué curioso, yo no lo permito que lo hagan en mi casa porque las familiares que no son cristianos son muy dados a hacer esas cosas, ¿no? No me gusta, ¿no? Eso se hace un nudo a un pañuelo y tal. Dice, dejar de rollos, dejar de atarle. Pero aparecen, fíjate qué curioso, aparecen, claro. ¿Para qué? Para que creas, para que te metas en ese mundo
espiritual mentiroso, ¿verdad? Y confíes en las cosas del demonio, en el poder y en... No, confía en que eres necio. Confía en que tú es tu Señor, el que lo tiene que sacar todo. Y no permitas que nadie te diga, es que no eres responsable. Digo, ahora, claro, la maravilla es que Dios actúa en nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Que no vamos haciendo las cosas mal. Las hacemos bien porque las hace Él a través de nosotros. Y nosotros estamos ahí diciendo, wow, yo era inútil. Pero si a mí todo me salía mal, si a mí no... Y estamos ahí glorificando a Dios, que Él es el que lo hace. Pero si lo hago yo, ¿qué gloria voy a tener con Dios? ¡Qué bueno soy! ¡Ay, qué dones me ha dado Dios! Soy especial para Él. Peligro, peligro. Eso es lo que Satanás quiere, que creamos. ¿Ok? Entonces, bueno, es curioso que, ¿verdad? Muchos de los estudios termina así. Termina como terminábamos hoy. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque este es el fin de cada encuentro con la palabra. Este es el fin de cada encuentro con la palabra. Que la palabra haga su función, no tú. La palabra haga su función y crezcas. Pero no creces en... crece la palabra, crece el reino, crece el amor, crece la amistad, crece los frutos, crece, ¿verdad? El entendimiento, crece que te maravillas, como diciendo, ¡wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio más seguro? ¡Claro! Ahora voy conociendo a Dios. Antes yo no sé qué pensaba, antes no sé qué estaba haciendo, antes... era yo el que creía que él hacía las cosas, pero es él. Entonces, así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Quién? La palabra del Señor. Y ese es el fundamento de la palabra. Que la palabra crezca en nosotros y que sea el poder que transforma. Ayer hablábamos, ¿verdad?, de los que estuvisteis. Ya está subido el vídeo, lo podéis volver a leer. Oír, y ahí a lo mejor no están todos los versículos que di después, sí están porque lo di seguido. Entonces ahí vemos, ¿no?, de que nuestra mente es finita, es limitada, está viciada, ¿verdad?, a las cosas antiguas, a la antigua vida en la que estamos. Nuestra mente no es confiable, nuestro corazón no es confiable. ¿Cuál es confiable? La mente de Cristo, que la palabra dice que está en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no está aquí. Ahí está nuestra mente. No intentes encontrar la mente de Cristo aquí. La mente de Cristo está en nuestro espíritu. Descubre tu espíritu. Descubre, porque Pablo está diciendo, no vivas en la carne, vive en el espíritu. Ay, se puede vivir en el espíritu, ¿cómo es eso? Ay, espera que piense. No, es que no se trata de pensar. Porque eso es vivir en la carne, esto es vivir en nuestras fuerzas, esto es engañoso, te engaña, engañoso es el corazón y utiliza la mente. Entonces el espíritu, búscalo, encuéntralo, vive cada día en la mente de Cristo. Wow, yo soy dirigido por la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En mi espíritu. Y están ahí juntitos, no está solo tu espíritu, está el Espíritu Santo con tu espíritu. Y no es tu espíritu, es el Espíritu Santo el que a través de tu espíritu te dirige. Pero no es una emoción. ¡Ay, qué voy, qué bien! ¡Ay, que estoy! No, no es una emoción. Tú puedes estar triste porque haya pasado algo, tú puedes estar... y ser dirigido por la palabra. Si te mueves por emociones, entonces ya actúa el corazón, actúa la mente. El día que estás bien, el día que estás animado, el día que no tienes enfermedad, el día el día de cobro, ¿verdad? Que tienes dinerito, entonces ese día estás contento. Pero el resto de días que no tienes, que estás, que te duele, que
Ya no, y entonces depende de eso. Y no, no. Tu vida tiene que ser dirigida constantemente por el Espíritu, por la palabra. Porque el Espíritu te va a llevar a la palabra. Él dice que está aquí, nos mandó al Espíritu, ¿verdad? Para que nos diga lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho está en la palabra. Y lo que Él ha dicho, se lo ha dicho el Padre. Lo que yo soy, dice el Padre también soy. Entonces, uno somos. Entonces, la palabra. Amén. ¿Y qué más hemos visto hoy? Dice, el primer paso para desatar el poder de la palabra es proclamarla. 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 En la antigüedad, por eso algunas de las veces vais a ver en la Biblia que habla de leer en singular y la respuesta en Apocalipsis, por ejemplo, aparece al principio así, ¿no? Y es porque antiguamente, ahora tenemos todo, Biblias. Y si no tienes Biblia de papel, la tienes en el móvil, ¿verdad? Por internet. Y además todas las que quieras, ¿no? Eso. Entonces, de momento todos tenemos Biblias, entonces todos podemos leerla, ¿verdad? Y no tenemos que irnos a ningún sitio a que la lea. En aquella época era muy costoso. Se copiaba cada libro a mano y los escribas tenían que llevar su... No era sencillo, ¿eh? Los escribas cada vez... En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando aprendí eso, ¿no? Eso, cada vez que escribían Jehová se tenían que lavar, duchar, o sea, había una santidad, ¿no? Por eso dicen que históricamente los escritos de lo que es la palabra de Dios, los libros del canon, dice, tienen muy poca diferencia, ¿no? De los antiguos a los menos antiguos. No estoy hablando de traducciones, estoy hablando de copias literales del griego, o sea, del hebreo. Hay muy poquita, porque había mucho celo por remarcar exactamente lo que estaba diciendo, porque era la palabra de Dios, ¿no? Entonces digo, en aquella época era complicado, entonces, ¿qué iban a la iglesia, a la sinagoga? Y entonces sacaban el rollo. No todos podían comprar un rollo como compró el etíope, ¿verdad? Que el etíope ese tenía que tener pasta porque iba con un séquito, había ido desde Etiopía hasta Jerusalén y era eunuco y bueno, compró el libro de Isaías o alguno de los pliegos, ¿no? Eran papiros escritos a mano, eso tendría que costar un pastón. Y no había muchos. Entonces, ¿qué hacían? Se iban a la sinagoga, se acercaban a la iglesia, abrían el libro y había uno que leía y los demás escuchaban. Hoy en día lo hemos perdido, ¿verdad? Como todos tenemos Biblia y tenemos un montón y es tan fácil, no, no nos llama tanto la atención, ¿verdad? Parece como que es algo, bah, la Biblia. Pero, wow, tiene un valor, no para que lo santifiques y lo pongas ahí en un sino tiene un valor gigantesco. Yo sé que muchos de los que están aquí, no sé todo, pero entienden eso, ¿no? Y ya están viviendo con esa pasión de que a lo mejor no la llego a entender, pero es la voz de Dios. Y necesito entenderla. Porque quiero escuchar a Dios, quiero servir a Dios, quiero escuchar a mi papi. Amén.